Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Hoy para analizar junto con especialistas del medio, nos visitan quienes nos van a ayudar a interpretar las nuevas reformas que entraron en vigencia a partir del 1 de agosto sobre el Código Civil y Comercial. Con ello vamos a estar luego de los siguientes auspicios. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches para los televidentes. Y hoy, como vos hacías referencia en la presentación, el nuevo Código Civil y Comercial, prácticamente ya un mes de su implementación. Vamos a conocer algunos detalles, qué implicancias ha tenido, qué inconvenientes, y para ello hemos invitado al presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto, Ángel Bacino, también a los abogados Enrique Novo y Ciro Avendaño. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches para usted y para todos los televidentes de su programa. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos analizar un poquito de estos impactos que causa las reformas al Código Civil y Comercial. Aparentemente se han reemplazado cerca de 6.000 artículos por un número menor a la mitad, tengo entendido. Y también desde el Colegio de Abogados se ha hecho una nómina de aquellos principales temas, han analizado los principales tópicos en los cuales incide la nueva norma. Doctor. Sí, fundamentalmente nos hemos tenido que poner a estudiar todos los abogados, así como le compete también a la justicia. Evidentemente que somos por ahí un poco reacios a los cambios, pero efectivamente se ha cambiado la normativa. El país está regido por un nuevo Código Civil. Nosotros desde la institución para nuestros colegiados hemos implementado distintos cursos. Realmente nos toma un poco de sorpresa el adelantamiento de los 6 meses de su vigencia, porque no nos permitió la profundidad que desde la institución por lo menos queríamos realizar con todos los cursos necesarios. Pero bueno, hoy está en vigencia. Seguimos con los consejos al ciudadano que realmente se informe, que realmente consulte a su abogado de confianza, porque es la única, antes de realizar un acto jurídico, un contrato de locación, bueno, han sido tantos los cambios que fomentamos que de alguna manera el ciudadano se interiorice antes de realizar un acto fallido, ya sea consultando a su abogado de confianza. Claro. Bueno, en este programa que trata del desarrollo económico y local, de alguna manera las leyes regulan todo lo que sea la actividad que desarrolla la gente para conseguir el sustento, y en ese sentido el código afecta también, hay un nuevo régimen de sociedades, Ciro, que nos puede informar. Efectivamente, también esta reforma general así de la normativa civil y comercial afectó a la ley especial, la ley de sociedades, que incluso ya no se llama más ley de sociedades comerciales, sino que se pasa a llamar ley general de sociedades, justamente haciendo referencia a esta unificación. Ya no existe más esa diferencia entre sociedades civiles y sociedades comerciales, como existía antes. Si bien no es una reforma tan profunda, digamos, a la ley de sociedades, sí hay algunos cambios así puntuales. Bueno, ya vamos a avanzar sobre esos cambios. También ha habido algunas modificaciones, Enrique, que hablan sobre la relación entre el individuo y el Estado. El Estado, ahora hay una cierta zona gris en cuanto para indemnizar a aquellos que buscan una indemnización por parte del Estado, ¿no? Sí, había en el Código Civil, que ya perdió su vigencia, había muy pocas normas, y la más importante fue derogada. En el proyecto originario se propuso reemplazar esa norma por otras que se adecuaban a lo que dice hoy la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado y responsabilidad de los funcionarios públicos, pero en los estrados políticos, ya sea del Ejecutivo y del Legislativo, se resolvió quitar todo, y no solamente quitar todo, sino incorporar 2 normativas que nos parecen realmente que no van con la talla del código nuevo, ¿no? Porque tiene un código para mí muy bueno, pero estos dos artículos que dicen que tanto la responsabilidad del Estado como la responsabilidad de los funcionarios se tiene que
reglamentar en leyes administrativas nacionales y locales lo que traduce esta cuestión tan importante en un absurdo jurídico. Después lo podemos explicar, si no. Bueno, ya vamos a avanzar sobre eso. Pero la nación de esta manera delega a las provincias y a los gobiernos locales algún nuevo régimen que tiene que... A ver si por ahí es medio difícil explicarlo. No es que la nación delega. El Congreso de la Nación, que no tiene facultades para distribuir competencias entre nación y provincia, no tiene facultades porque eso lo puede hacer el convencional constituyente, en el Código Civil hace lo que no tendría que hacer. Es decir, dice que la competencia para definir la responsabilidad y reglamentar la responsabilidad del Estado local tiene que ser del legislador local. Yo acá no pongo en tela de juicio quién lo tiene que hacer. Si bien comparto con la jurisprudencia vigente, que es una cuestión es una cuestión nacional y que se vincula con el Código Civil. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Lo que sí estoy convencido es que el legislador, o sea, el Congreso de la Nación, no puede decir que las provincias son las competentes. Solamente lo puede decir un convencional constituyente, o sea, en la Convención Constituyente. No es está decir, facultado, claro. Por eso no es que la Nación delega, no. Lo que hizo el Congreso de la Nación fue decir que quien tiene que encargarse de esto son las legislaturas locales, que ni siquiera precisa a qué se refiere con local, porque podríamos hacer una interpretación federal en 3 ámbitos y decir que también en los municipios podrían dictar normativas para reglamentar sus propias responsabilidades orgánicas, o sea, desde el punto de vista de cada municipio. Llevaríamos de hoy una responsabilidad del Estado a 26 responsabilidades diferentes. Si hacemos una interpretación acotada de lo que dice el Código y una interpretación amplia, podemos llegar a miles y miles de responsabilidades distintas desde el punto de vista de cuando el Estado causa daño, cómo tiene que ser enfocado con un juez de acuerdo a si lo dice la Municipalidad de Reducción o la Municipalidad de Río Cuarto. O sea, y además 3 ámbitos, diríamos, uno municipal, otro provincial y otro nacional. Ha sido más que desacertado el tema. Hubiera sido mucho mejor que si los ámbitos políticos no querían decir nada sobre responsabilidad, que hubieran dejado en blanco y que sea la jurisprudencia la que rellene esa situación. Pero lo que dijeron no tiene ni pie ni cabeza, ni se condice con la magnitud de la reforma que se ha hecho, el estudio que se ha hecho. Es algo que no entiendo cómo un abogado pudo escribir eso. ¿Ha habido algún inconveniente durante estos primeros 4 semanas, prácticamente el primer mes, de mala interpretación o de no interpretación en la justicia, por lo menos lo que ustedes han visto aquí en Río Cuarto? Sí, más que de mala interpretación, de esta nueva interpretación que claro, primero tuvimos que realizar nosotros a través de nuestros escritos, de nuestras demandas, de nuestras presentaciones, y después también de el estudio que realiza la justicia de nuestras presentaciones para darle el carril correspondiente a través de esta nueva normativa. Entonces, se ha producido un pequeño retardo en resoluciones y sí hubo cambios, un ejemplo práctico con el tema de divorcio, que es un tema bastante actual. Algunos juzgados sobre todo han interpretado y han demorado algunas resoluciones, pero bueno, creemos que es todo también para mejorar y de alguna manera para ir corrigiendo lo que ya estaba y lo nuevo que tenemos ahora en vigencia. Es decir, durante este tiempo muchos esperaron hasta ahora, hasta que se implementara el nuevo código para hacer las presentaciones. Tengo entendido que sí, no tenemos una estadística, pero adentrándonos un poco en lo que significa por ahí el mal llamado o el divorcio express que le llaman, da la posibilidad ahora, como por ahí no soy un especialista en derecho de familia, lo aclaro, pero da la posibilidad de que el cónyuge, sin dar explicación ni objetiva ni subjetiva alguna, al juez puede pedir su propio divorcio, situación que antes no estaba contemplada. Entonces evidentemente va dando algunos problemas de presentaciones, de interpretaciones, como lo refería hace un instante. Hay algunas reformas muy profundas, o en general han sido artículos que vienen a ayornarse con la jurisprudencia, llamémosle, o sea que de alguna manera lo que están haciendo es poner en vigencia leyes que convaliden lo que ya lo hacía la jurisprudencia. Yo creo que es muy importante tu pregunta, porque realmente
de allí que nosotros, como decía Enrique recién, damos la bienvenida y consideramos que hubo un montón y varias situaciones que en la práctica no estaban reguladas y que de alguna manera esto vino a regularlas, a saber con leyes puntuales, con artículos puntuales, pero a su vez debemos decir que efectivamente se produce a veces un conflicto entre la costumbre que ya teníamos, claro, y determinados artículos de determinada forma con lo nuevo, sin duda. Avendaño, sí. ¿Una sola persona puede conformar una sociedad ahora? Así es. Esa probablemente sea de las reformas la más publicitada, digamos, la más novedosa, ¿no? La sociedad unipersonal. Que ya de arranque ya se le puede criticar el nombre, porque sociedad unipersonal es como un contrasentido, ¿no? Una ambigüedad. Pero bueno, la cuestión es que quedó así. Sí, efectivamente, puede ser constituido por una sola persona, tanto persona física o persona jurídica, lo cual responde a una necesidad y ya, se venía hablando ya de hace tiempo, no es novedoso para nuestro país, ya existe en otros lados, en otros países ya está aceptado. Lo curioso es que nuestra ley de sociedades lo ha receptado de tal manera que esa figura de la sociedad unipersonal no es de lo más conveniente, no se adecua de debida forma con la pequeña empresa. Está más bien pensado para la gran empresa. ¿Por qué es esto? Porque primero se tiene que constituir esta sociedad unipersonal como una sociedad anónima. Y además de adoptar esa tipología de la sociedad anónima, tiene que ser una sociedad anónima de las que se encuadran en lo que es llamado la fiscalización estatal permanente. O sea, son sociedades anónimas a las cuales se le exigen una serie de requisitos un poco más gravosos que al resto de las sociedades anónimas. O sea, a modo de ejemplo, por ejemplo, una sociedad anónima unipersonal, para poder constituirse como sociedad anónima unipersonal, necesita tener un órgano de administración, o sea, un directorio compuesto por 3 personas, y sí o sí tiene que tener un órgano de control, o sea, una sindicatura, también compuesta por 3 personas, 3 profesionales. Con lo cual, una sociedad de este tipo ya de arranque tiene que tener entre el órgano de administración y de fiscalización 6 personas, obviamente remuneradas las 6, con lo cual ya eso genera un costo importante, ¿no? Además de otros requisitos más que para la que pequeña empresa va a hacer que probablemente no la tome. Cuando piensa en la categoría unipersonal parece que fuera para la pequeña. Exactamente. O una microempresa. Eso es lo que se había pensado originalmente, que era pensando en la necesidad de aquel pequeño empresario, de aquella persona, por lo general persona física, que quiere iniciar un negocio nuevo y no quiere buscar un tipo social, por lo general, que le limite su responsabilidad para emprender ese negocio, pero a su vez que no tenga la obligación de asociarse con otra persona, porque el negocio lo quiere hacer él solamente. O sea, ¿por qué le va a exigir la ley que sí o sí, para poder limitar su responsabilidad en ese emprendimiento nuevo, por qué le va a exigir la ley asociarse con alguien? Si él ya a lo mejor una actividad que ya la está desarrollando solo. Eso hace que, según la ley vieja y según cómo va a seguir, como se piensa aparentemente que va a seguir con esta nueva ley también, la gente va a seguir creando sociedades en donde uno de los socios tiene una participación muy pequeña, que prácticamente es una participación de favor que le hace al otro socio mayoritario, que es el que realmente se va a hacer cargo de la actividad o del negocio, o de la pequeña empresa que adopta ese ropaje jurídico de la sociedad. Te seguimos, vamos a marcar una pausa. La primera, ya regresamos con este análisis que estamos haciendo del nuevo Código Comercial y Civil. Nuevo Código Civil y Comercial. Bacino, ¿ha habido cambios también en lo que tiene que ver con la sucesión, la declaratoria de herederos? Sí, ha habido cambios. De allí el Consejo realizar las consultas correspondientes. Ha habido cambios importantes en lo que significa la legítima, que era la afectación que podía ser en este caso el padre para con los demás herederos a través de una donación. Hoy por hoy está
se ha aumentado la porción cuando tienen algún hijo con discapacidad, es decir, entonces esto, bueno, evidentemente ha sido una cuestión novedosa también para nosotros, y de allí que normalmente los propios escribanos hoy también tienen que realizar el correspondiente, discúlpame, estudio, porque efectivamente normalmente todo este tipo de situaciones se realizaba por escritura pública a través de un escribano de confianza. Esto está relacionado con esto de que antes se podía disponer de un 20% para digamos, quien heredaba, quien daba su herencia, daba en herencia, podría disponer de un 20% para sacarlo de su heredero forzoso. Hoy dispone de un porcentaje mayor. De un porcentaje mayor, exactamente, y está protegido también cuando cuando existe un hijo discapacitado, es decir, hoy legalmente podría exceder el 30% de la hora exactamente, puede exceder el 30%. Exactamente, que antes no existía esta posibilidad a través de la normativa correspondiente. Y en este periodo de transición, ¿qué pasa con aquellas presentaciones que se realizaron antes, diríamos, de la aplicación del código? Es decir, ¿ya rigen el código anterior o ya se adaptan al nuevo código? Bueno, nosotros en todos esta preparación que estamos realizando queremos entender que en muchas de este tipo de situaciones se va a tener que regir por el momento del hecho, por el momento de la presentación, y en algunas cuestiones van a tener que ir resueltas. Está sucediendo con algunos divorcios que han sido presentados con la vieja normativa y ahora lo han de alguna manera reacomodado al nuevo Código Civil. No sé si contesto tu pregunta, pero es lo que habría que ir caso por caso y puntualmente por cada materia, de alguna manera, pero creemos que, vuelvo a insistir, que se va a tener que tener en cuenta en muchas situaciones. Yo trabajo mucho con accidentes de tránsito, por darte un ejemplo, entonces se va a tener que ir a la vieja ley, llamémosle, o a la fecha del hecho, si yo estaría hoy demandando un accidente que fue hace un año atrás, o por lo menos se va a tener que tener en cuenta la fecha de la ocurrencia, y por más que hayan cambiado alguna normativa, bueno, va a ser también una discusión de cómo se debería implementar el nuevo código. Bueno, todo esto de los litigios los favorecen a ustedes en la profesión, o sea, hay más trabajo. Sí, trabajo, yo digo siempre que vamos no sé si es más remunerativo, pero más trabajo. Más trabajo seguro, más trabajo seguro, y de mayor conflictividad, es decir, claro, de mayor, yo creo que lo hablamos fuera de cámara, yo creo que está de alguna manera el ciudadano, cada día que pasa se produce un interés mayor por el suceso, claro, por lo que le ha ocurrido, y averigua, consulta situaciones que antes por ahí pasaban desapercibidas, hoy por hoy ejercen sus derechos, y de allí que consultan en este caso, su abogado de confianza. ¿Hay una catarata de juicios por divorcio? ¿No? Yo entiendo que estos primeros meses va a aumentar el número, ya aumentó, ¿no? Notoriamente, justamente porque era todo este número de personas que a nivel, por ejemplo, local, que es lo que sé, no podían presentar su demanda porque tenían que o lograr la firma del cónyuge o adjudicarle al cónyuge una responsabilidad importante que está fijada en el código. Esto realmente es una novedad importante, yo la resalto porque era irrazonable que un cónyuge tuviera que inventarle, por entre comillas digo inventarle, porque para atribuirle, le podía atribuir una injuria, pero hay cosas que esto llevarlo a tribunales era muy feo, ¿no? Yo digo inventarle porque sacar qué matrimonio no tiene un problema, y bueno, y lo llevaban ese problema a un expediente para poder darle el carácter de una injuria grave. Y se invertían, se hacían público en ese expediente cuestiones de pareja que no eran necesarias. Si la pareja está terminada, un papel no puedo creer que lo pueda frenar ese fin. Entonces lo que hizo el código ahora es darle raciocinio, y entonces cualquiera de los cónyuges puede presentar su petición de divorcio. El juez no podrá oponerse, no podrá impedirlo, siempre que se cumpla con la formalidad que es adjuntar al pedido de divorcio las propuestas para
solucionar los conflictos que puedan quedar, que es sobre bienes de la sociedad conyugal, o sobre el tema de los hijos, sobre el cuidado de los hijos, lo que es las cuotas alimentarias, el contacto a través de las visitas. Entonces, digamos, cumplir esa formalidad de presentar la petición de divorcio más la propuesta, se le corre visto a la otra parte contestará respecto de las propuestas, podrá proponer algo en conjunto, seguro se va a llamar a una audiencia, se va a tratar de resolver, pero ninguna diferencia al respecto, ni con el punto de los hijos, ni con el tema de los bienes, puede frenar esta disolución conyugal, que en los hechos ya estaba, nada más que los papeles se frenaban y generaban estos divorcios forzosos realmente lamentables. Al respecto me meto en la pregunta que hizo antes, que respondió antes Bacino, con respecto a la ejecución. Están teniendo opiniones encontradas entre Camermaje de Carlucci, que es uno de los autores del proyecto, y autores de la talla de Rivera, con respecto a el cumplimiento del Código Nuevo, es decir, a partir de cuándo, cómo lo hacemos aplicar. Hay algunos extremos, como Camermaje, que dice, se llegó a tal día y ahora es ley nueva, se pone en vigencia. Después Rivera dice, no, ojo, hay que hacer más o menos como decía el doctor Bacino. Nos va a llevar un tiempo largo en poder desentrañar esta madeja que se va a conformar entre las opiniones de los abogados y de los jueces. Pero en lo que respecta al divorcio, lo que es claro, ya los jueces lo están diciendo, en esto no hay duda, que el divorcio que se ha presentado con anterioridad y no tiene sentencia, se tiene que adecuar al Código Civil. Quiere decir que aquellos que estaban esperando una sentencia condenatoria para la otra parte, hoy los jueces, por lo menos acá, están diciendo, no, mire, la ley nueva es esto, hoy el divorcio es este, así que peticiones conforme al nuevo código, y en el nuevo código ya no hay expresión de causa. Entonces, creo que eso va a, en este caso, no aumentar la litigiosidad en lo que es conflicto, sino facilitar, aligerar la situación de solución. En lo que respecta a los bienes, bueno, eso sí, bienes y el tema de hijos, eso para mí no va a cambiar la litigiosidad en ese sentido, pero en la disolución de la relación conyugal, de la relación conyugal y la habilitación para una nueva, eso no va a haber ningún problema. ¿Y hay algún plazo como el anterior para poder, después de casarse, divorciarse ahora? No hay ningún plazo, ni tampoco hay expresión de causa, y bueno, el tema es, sabemos que ya ahora queda la fidelidad como una obligación moral, y había muchos divorcios vinculados con el tema del adulterio probado o no probado. Al no existir esta posibilidad de llevar esta cuestión a una contienda judicial, también aliviana. Esto no significa que, muchos dicen, se habilitó la infidelidad en el matrimonio. No es que se habilitó. Lo que dicen ya no es un tema jurídico, es una cuestión moral entre las partes. Y si esto que las infidelidades se lleven a los estrados judiciales ya era un tanto hasta ridículo. Claro. ¿Desaparece la SH? Exactamente. El régimen... La reemplazan las sociedades simples, exactamente, algo así, o sea, todo lo que era el régimen propio de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, ya ni siquiera se las menciona más en la ley de sociedades como sociedades de hecho irregular, y es reemplazado por otro régimen distinto. Que la ley no les da un nombre, por eso ya los autores le dan nombres, así como sociedades simples, sociedades residuales, porque en realidad son todas aquellas sociedades que no se han constituido de acuerdo a alguno de los tipos sociales previstos por la ley. ¿Y qué responsabilidad tiene? Justamente ese es uno de los puntos donde cambia especialmente, porque la responsabilidad que antes en las sociedades de hecho y las sociedades irregulares tenían los socios, que era una responsabilidad solidaria, ahora con el nuevo régimen pasa a ser simplemente mancomunada. Esa es la responsabilidad que tienen los socios de estas sociedades atípicas, digámosle, por las obligaciones sociales, las obligaciones contraídas por la sociedad. Los socios responden de manera simplemente mancomunada. Quiere decir que por esa obligación social se divide la obligación entre todos los socios que conforman esa nueva sociedad por partes iguales. Pero responden con sus bienes personales. Responden también por sus bienes personales, pero no de manera solidaria y por el total de la deuda, sino de manera simplemente mancomunada. Pero el cambio fundamental en ese punto, en el nuevo régimen, que pasa a reemplazar a las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, es que
en el anterior, en la ley vieja, digamos, de alguna manera es como que toleraba estas sociedades de hecho irregulares, pero no era vista con buenos ojos, digamos. O sea, la verdad que como que la ley desalentaba, o por lo menos pretendía desalentar, asociarse bajo estas figuras. Con el nuevo régimen es todo lo contrario. Recepta esa realidad, digamos, de la sociedad, que la gente se asocia muchas veces porque inicia la actividad, inicia el desarrollo del negocio, la actividad que sea, sin fijarse en las formas jurídicas. Recepta entonces esa realidad y entre los principales cambios es que dispone que ese contrato que hayan redactado, aunque no lo hayan inscrito, ese contrato es perfectamente oponible entre los socios y frente a terceros, cosa que antes las sociedades de hecho y las sociedades irregulares no lo podían hacer. ¿Qué pasa en este proceso, digamos, ahora? Digamos, las empresas que eran en la sociedad de hecho tienen que inscribirse nuevamente. Justamente, como la ley no dice nada, sino que la ley manda todas las sociedades, todas las sociedades que existan, la manda a que se regulen por la ley general de sociedades, como se llama ahora. Entonces, todas aquellas sociedades que no están de alguno de los tipos previstos por la ley, caen dentro de este régimen, aunque no hagan absolutamente nada. Quiere decir, ningún plazo, digamos, para hacerlo. No tiene ningún plazo, y no tienen que hacer una sociedad de hecho, que antes tenían, por ejemplo, los socios esa responsabilidad solidaria personal, pasan ahora a tener esta nueva responsabilidad dada por este nuevo régimen, que pasó a reemplazarlo al anterior. Vamos a marcar una nueva pausa, ¿te parece, Hugo? Ya regresamos con el tercer bloque del análisis que estamos haciendo, a grosso modo, de las modificaciones al Código Civil y Comercial. Bueno, continuamos con los miembros del Colegio de Abogados local que nos están ayudando a interpretar algunas de las reformas del Código Civil y Comercial. Enrique, hay un temita que es el de la reproducción asistida, que trajo algún inconveniente o litigio con el clero, inclusive cuando entró en vigencia esto, ¿no? Sí, en realidad cuando el problema fue cuando se presentó el proyecto en el Congreso. Por los trascendidos hubo manifestaciones de la Iglesia que estaban en contra con algunos puntos. Lo que ha hecho ahora el legislador fue incorporar una realidad, no una realidad jurisprudencial, una realidad, es decir, que los bebés nacían en forma normal, entre comillas, con una relación sexual previa, o también nacían como consecuencia de la participación de la tecnología. Eso es una descripción de la realidad de los últimos 20, 25 años. Sí, sí. Lo incorpora, entonces habla de una afiliación por reproducción, por relación sexual, y habla de una afiliación que proviene de la voluntad, se dice. Ya, así le dice el código, una afiliación voluntaria. Uno expresa la voluntad en el registro civil de que quiere ser padre utilizando las TRAC, que son las técnicas de reproducción asistida. Eso se incorpora, se reglamenta en el código. Ya el papá, desde el punto de vista jurídico, y la mamá, en este caso, no son los quienes tuvieron la relación sexual, sino son quienes ante el registro civil expresan su voluntad. Por lo cual puede ser que los gametos, es decir, provengan de un tercero. Es decir, puede haber un espermatozoide, puede haber un óvulo que provenga de un tercero ajeno a la pareja, y ese tercero ajeno a la pareja no es papá o mamá desde el punto de vista jurídico. Ya no se habla del papá biológico que se hablaban de antes, en este aspecto. Se habla de papá y mamá, jurídicamente hablando, que va a ser quienes expresan su voluntad ante el registro civil de que así lo quieren ser. Y esto tiene que estar receptado por los institutos que se dedican a esto, que tienen que estar también controlados por el Ministerio de Salud. Lo que vale ahí es la voluntad, por lo tanto, si hay un padre principalmente obviamente un padre que aportó gametos para conformar un embrión, estos embriones han quedado crioconservados y han intentado una vez y no se ha producido el embarazo, y entre la primera y la segunda eventual vez la pareja se separa,
no va a haber ningún litigio como ha habido, litigios de la madre que quiere utilizar esos embriones y el que había aportado los gametos no quiere, y encima sale una sentencia designándolo padre a quien había aportado los gametos y diciéndole que además de que se tiene que hacer cargo en el futuro si la madre queda embarazada de la cuenta alimentaria. Ha habido fallos de esto. Hoy el código es clarísimo. Cada intervención que se haga en la mujer en cuanto a lo que es la introducción de ese embrión tiene que venir en cada momento con la expresión de voluntad de ambos futuros padres. Entonces no va a haber este problema. Lo delimita bien. Ahora, aportando para interrumpir, Quique, discúlpame. No, lo que hablamos cuando comenzó este diálogo, que justamente estas eran situaciones totalmente irregulares, claro, para el Código Viejo, claro, y obviamente Vélez Arfield no podía prever estas situaciones, claro, que en aquel entonces no existían. De allí que festejamos la incorporación de toda esta regulación que no estaba se producía en la práctica, pero que no estaba legislada de ninguna manera. Hoy tenemos esa posibilidad que los abogados podemos de alguna manera llevar adelante todo, con estos nuevos artículos del Código. Aporto algo muy importante que me parece a raíz de tu pregunta, Hugo, de la Iglesia, la participación de la Iglesia. La Iglesia está en contra estaba en contra de que el embrión no sea considerado persona. Bueno, esto ya no se podía discutir porque hay un fallo de la Corte Interamericana de fines del 2012 en el que deja en claro de que el embrión no es persona desde el punto de vista jurídico. Entonces el Código recepta, no tan expresamente, pero lo recepta, de que el embrión no es persona. Y sí dice que una ley tiene que regular todo el tema de los embriones, si pueden ser crioconservados, qué resguardo se le da a los embriones, pero no son personas. Y esta ley ya tiene media sanción en el Congreso. No es por ahí responsable hablar de la misma porque es un proyecto de ley. Creo que cuando salga esta ley, que el Código Civil dice que una ley va a tener que reglamentar el tema de los embriones, va a ser para darle a lo mejor un programa aparte porque es trascendental. Y por último, en el proyecto originario se incluía la gestación por sustitución, conocida socialmente como el alquiler de vientres. También hubo presión de la Iglesia, y creo que acá ganó, entre comillas, ganó la Iglesia porque lo excluyeron del proyecto al alquiler de vientres. Pero todos sabemos que esto se está dando y con mucho auge. El alquiler de vientre, para el que no entiende del televidente, es la posibilidad que una mamá que ya tuvo hijos, entre comillas, se preste, no a cambio de dinero, se preste para que una pareja pueda ser papá. Entonces traen los... ¿Por qué decís que ya tuvo hijos? ¿Es un requisito? Normalmente es un requisito que se pone en el proyecto para evitar que esta mamá que no tuvo especulaciones. Entonces que la mujer ya haya dado a luz, por los dos que haya un problema en el parto, que ya haya dado a luz, y que no haya participación del líder. Entonces ese vientre, ese cuerpo se presta, entre comillas, para que una pareja pueda tener un hijo que por X razones no lo pueden tener. Si bien se excluyó y se pensó que con esto la Iglesia ganaba el pleito de exclusión, ya ha habido un fallo reciente en que se autoriza el alquiler de vientres en nuestro país, y va a ser, creo que, el tema futuro de una incorporación en el Código Civil, porque la Iglesia no puede frenar tal vez realidades. Podrá discutir, yo participo de la misma comunidad católica, pero no podemos frenar realidades que se están dando. El último temita rápido que digamos, la gente de alguna manera quiere conocer es respecto al apellido, que hay una confusión, que si puede haber doble apellido, que primero el de la madre, que después el padre, que se va a sorteo. ¿Puede explicar algo de eso? Sí, esto tiene que ver con la recepción del derecho a la igualdad de la mujer. Hasta el 31 de julio los hijos tenían el apellido del padre, salvo que no tuviera papá conocido, ¿no? El apellido del padre era el primer apellido que tenía el hijo. Ahora esto sí cambió, y los padres de un nene pueden elegir que lleve el primer apellido de la madre o el primer apellido del padre.
Si entre los padres no se ponen de acuerdo, se hace un sorteo y el sorteo va a delimitar, va a definir el orden. También puede llevar obviamente los dos apellidos, ¿no? Pero el apellido que lleve el primer hermano va a tenerle todos los hermanos siguientes, para no ser un descalabro jurídico, pero para que le quede claro, la mamá tiene el derecho también no es el derecho, sino es la posibilidad de ponerle su apellido. De que vaya incorporado como primero. Así. Muchas gracias por llegarse hasta aquí. Obviamente que quedaron muchos temas pendientes. Sí, pero espero que haya servido el programa para esclarecer algunas cosas, ¿no? Así es. Se van a llevar un presente del programa, en este caso un Malbec, Familia Morales, gentileza de Supermercados As. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias por invitarnos. Pasó entero a disposición. La pausa, ya regresamos. Bueno, en el micro de hoy nos visita, como siempre, el contador Hernán Escudero, pero hoy acompañado de Mariela Filippi. Mariela, ¿cómo estás tanto ¿Qué tal? tiempo? Buenas noches, Hugo. Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Y vamos a hablar sobre un tema que incumbe mucho a tu accionar de lo profesional, que es la limitación que le han puesto a la provincia en su fiscalización. Así es un fallo que había salido en una primera parte el año pasado respecto a la medida cautelar. Habíamos hablado de eso en este espacio, diciendo de que en un primer momento el juez dijo vamos a esperar a ver qué pasa más adelante, mientras tanto dejamos todo en suspenso sin que puedan avanzar con el requerimiento. Ahora finalmente salió la sentencia. Tenemos resuelta la cuestión de fondo, donde el juez Rolando Guadaña, en primera instancia, determinó que Rentas se había excedido en los pedidos que hacían los requerimientos. Nosotros habíamos planteado que dentro de los 17 puntos que Rentas le solicitaba a la contribuyente que defendemos con Hernán, había varios puntos que se excedían. Por ejemplo, pedidos de impuestos como IVA, ganancias, declaraciones juradas de IVA de ganancias, tasas municipales, que confeccionaran un Excel con una planilla de acuerdo a lo que ellos necesitaban, digamos, información sobre clientes y proveedores, y todas esas cosas entendíamos con Hernán que se excedían en cuanto a las facultades que tiene Rentas para verificar y fiscalizar, que en ningún momento las hemos discutido, sino que deben estar acotadas al Código Tributario Provincial. Así es. Un poco es lo que venimos hablando hace tiempo respecto a los poderes del Estado, respecto de los contribuyentes. Y en aquel momento con Mariela, cuando vino a visitarnos el contribuyente del Campillo, un comercio muy pequeño, donde, bueno, se veía asombrada la cantidad de puntos que le pedían simplemente por verificar los hechos e imponer en ingresos brutos. Entonces, le comenté a Mariela que, a mi entender, Rentas estaba excediendo su competencia respecto a la utilización de facultades de verificación y fiscalización, porque AFIP, sus facultades están establecidas en el decreto 618 del 97 cuando se creó la AFIP. Entonces, respecto de los impuestos nacionales, la que tiene la facultad de verificación y fiscalización es la AFIP. Así es. Y que la ley 6006, que es la ley provincial donde se encuentran las facultades para verificación y fiscalización, no contemplaba solicitar documentación respecto de impuestos nacionales. Es cuando allí Mariela se puso a investigar profundamente respecto a esta cuestión, y algo que parecía, inclusive hablándolo con algunos funcionarios de la provincia de Córdoba, decían, no, pero esto no puede ser. Y nosotros, bueno, insistimos hasta que se logró la medida cautelar. Y esto ahora es mucho más importante, por supuesto, la cuestión de fondo, ¿no? Y acota al accionar, delimita... sí, el juez entiende los puntos en los que razonablemente pueden solicitarse algunas cosas, ¿bien? O sea, no está limitando absolutamente el pedido de declaración jurada de impuesto a las ganancias, siempre y cuando Rentas demuestre cuál es la necesidad que tiene de pedirlo, pero tiene que ir a demostrarlo, claro, cosa que antes no se hacía. Y voy a aclarar una cosa. Una relación directa con el hecho imponible. Claro. Exactamente. Previo al inicio de esta acción declarativa de certeza, nosotros contestamos el requerimiento y le dijimos a Rentas, nosotros no le vamos a entregar esta documentación por este motivo, esta documentación por este motivo, y Rentas hizo caso omiso a lo que nosotros decíamos, no se detuvo a analizar ese planteo que hacíamos,
y dijo que sí tenía competencia. A partir de ahí es que nosotros vamos a la justicia. No es que directamente pasamos al ámbito judicial. Intentamos la vía administrativa correspondiente, respondiendo el requerimiento que se había formulado. Bueno, con esto de alguna manera cerramos un capitulito que es en pro de los derechos del agente económico, ¿no? Y yo, bueno, si bien venimos charlando hace tiempo respecto a estos temas, yo creo que el Estado, si bien tiene la facultad de verificar y fiscalizar, y siempre lo hemos dicho así, porque obviamente si los contribuyentes no pagan sus impuestos, evidentemente no existe Estado de Derecho. Entendemos que el poder de fiscalización y el ejercicio del poder tributario mal ejercido, haciendo caso omiso a los derechos de los contribuyentes y a las garantías constitucionales que están en nuestra Constitución respecto a la inviolabilidad del derecho de propiedad, a la intimidad y demás, no están siendo respetados tanto por el Estado Nacional como por el Estado Provincial, avasallando al contribuyente en cuestiones que no deben pasar. Yo creo que la justicia es el elemento, o mejor dicho, es el poder respecto de lo que se denomina división de poderes, para que le ponga límite al Poder Ejecutivo a la hora de llevar adelante una fiscalización. Perfecto, pero dejamos en claro siempre que nunca está en duda las facultades que tienen los organismos de fiscalización. Pero siempre es importante que los contribuyentes, cuando reciben un requerimiento, hagan una consulta con un contador y con un abogado para ver que se estén respetando las cuestiones legales. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes.